Comentarios a tus comentarios 3. Mi nombre es Elian Norambuena y esto es Mientras pueda ser hallado, porque para lo eterno cada segundo cuenta. Antes de comenzar, si disfrutas del contenido, dale me gusta, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo. El usuario Felipe Calquín 361 de TikTok pregunta: hola compa, ¿qué nos puede decir sobre Levítico 11? ¿Por qué Dios prohíbe comer ciertos animales? Luego añade: sé que esas fueron impuestas al pueblo de Israel por un motivo, pero quisiera saber el por qué, además de saber si hoy esas leyes deben o no ser aplicadas a nosotros. Saludos y bendiciones. Felipe, primero, muchas gracias por tu pregunta. Me alegra que tengas ganas de interactuar y hacer preguntas. Así que los animo a todos a hacer las suyas. Antes de responder tu pregunta, Felipe, considero prudente señalar. Uno, soy falible, soy imperfecto, estoy lleno de limitaciones. Y por lo tanto, mi respuesta a tu pregunta es el resultado del entendimiento que Dios en su misericordia me ha permitido tener hasta el día de hoy. Mi respuesta no será inspirada por Dios, lo único inspirado por Dios es la Biblia, así que tendrás que tú en última instancia ser juez de mis palabras y ratificar con la Biblia misma si es que lo que te digo es cierto o no. El desafío, Felipe, que tenemos todos los intérpretes de la Escritura, la Biblia, es procurar responder a la pregunta: ¿es este mandamiento vinculante? O dicho de otro modo, ¿debo hoy obedecerlo de manera que si no lo hago estoy pecando contra Dios? La tarea no es para nada fácil porque demanda hacer algo que toma tiempo, y esto es hacer teología sistemática. La teología sistemática, Felipe, nos lleva, por ejemplo, respecto de tus preguntas, no solo a preguntarnos qué dice Levítico 11 respecto de los alimentos, sino qué dice toda la Biblia respecto de los alimentos, para finalmente preguntarnos qué es lo que Dios demanda hoy respecto del tema, si es que demanda algo también. Aislando tu primera pregunta, ¿por qué Dios le prohíbe al pueblo de Israel comer ciertos animales? La respuesta a la misma la encontramos al final del mismo Levítico 11, en donde leemos: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. La razón, Felipe, por la cual Dios manda a Israel no comer ciertos animales se puede resumir en una sola palabra: santidad. Como muy probablemente conoces, Dios había rescatado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, un lugar pagano, politeísta, lleno de prácticas que Dios aborrecía. Ahora, Dios comienza a normar la vida de los israelitas para que sean santos. Aquí el ser santo no se refiere a una perfección moral como tendemos a pensar, sino ser consagrado, ser apartado, ser dedicado. Israel, como el pueblo de Dios, debía diferenciarse en su manera de vivir de las naciones paganas. De esta manera, Israel se santificaba o se apartaba de las demás naciones en su manera de comer. Respecto a tu segunda pregunta, ¿deben esas leyes o no ser aplicadas a nosotros? Permíteme contestarte de la siguiente manera. Hablemos de alimentos en términos globales, en toda la Biblia. Cuando Dios creó a Adán y Eva, respecto del alimento les dijo: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Esto permite concluir claramente que antes del pecado, Adán y Eva y todos los animales eran vegetarianos. Después, también en Génesis, leemos lo siguiente: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Después de la caída y el diluvio, Dios instruye a Noé a comer de todo lo que se mueve y vive, refiriéndose a los animales. De ser herbívoros pasaron a ser omnívoros, o comer tanto animales como plantas. Luego nos encontramos con el pasaje que tú indicas, Felipe, en Levítico 11, donde vemos una distinción entre los animales limpios,
e inmundos, y una limitación de qué animales comer para el pueblo de Israel. Hasta aquí vemos un carnivorismo limitado. Después de esto no tenemos otros textos decidores en el Antiguo Testamento, por lo que es necesario preguntarnos, ¿es alguna de estas tres formas de alimentación que acaba de mencionar reforzada en el Nuevo Testamento a los creyentes bajo el Nuevo Pacto? Porque al respondernos a esta pregunta, nos respondemos también a la pregunta que buscamos contestar. ¿Aplica esto o no aplica? ¿Es una demanda de Dios para nosotros hoy? Primero, debo señalar que en ninguna parte del Nuevo Testamento dirigido a la iglesia se refuerza la idea de abstenerse de comer los animales prohibidos de Levítico 11. ¿Es eso suficiente? No, pero creo que lo siguiente lo es. Jesús dijo, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Jesús establece que ninguna comida puede contaminar al hombre. Lo físico, el alimento, va a afectar lo físico, o sea, vas a ir al baño. Pero no puede lo físico, el alimento, contaminar tu corazón, que es espiritual o inmaterial. Ahora bien, la palabra contaminar se usa asociada al pecar en este contexto, por lo que Jesús está diciendo que no hay ningún alimento que comas que pueda contaminarte moralmente o hacerte pecar contra Dios por el mero hecho de comerlo. Pero, ¿cómo podría no ser pecado si para los israelitas comer cerdo, por ejemplo, era un pecado? Marcos, el evangelista, nos da la respuesta cuando dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Jesús estaba haciendo limpios todos los alimentos, lo que pone término a la ley alimenticia de Levítico 11 como algo obligatorio, aún para los mismos israelitas, ya que este pasaje hace la distinción entre alimentos limpios e inmundos, lo que es precisamente lo que Jesús abroga al afirmar que ya no hay alimentos inmundos. Todos son puros. Esto mismo es reforzado por el apóstol Pablo cuando, hablando con relación a los alimentos, afirma: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Por tanto, la respuesta a tu segunda pregunta, Felipe, de si deben o no ser aplicadas a nosotros las leyes de Levítico 11 es: son aplicables a cualquiera que quiera seguirlas por decisión propia, pero no son demandables o exigibles o vinculantes de parte de Dios a ninguna persona hoy. En otras palabras, puedes comer cualquier animal que se te ocurra y no por el mero hecho de comerlos vas a pecar contra Dios. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que salgamos corriendo a comer todo tipo de animales, guarenes, murciélagos y ranas venenosas. Mi punto es otro, no estoy afirmando que todos los animales sean nutritivos, ya que si eso es lo que te interesa saber, mejor debes preguntarle a un médico o a un nutricionista. No obstante, mi punto es que no es pecado comer los animales prohibidos detallados en Levítico 11. Pero habiendo respondido a tus dos preguntas, Felipe, permíteme añadir algo aún más importante. Si no existen restricciones morales respecto de qué comer, cada uno a conciencia debe comer según considere más prudente. El problema es cuando tú y yo nos creemos dueños de la dieta correcta y comenzamos a hacer sentir o abiertamente decirle a los demás que están pecando en lo que comen, siendo que no hay mandamientos vinculantes al respecto. Por lo tanto, no juzguemos a nadie en cuanto a comida o bebida, ya que solo a Dios corresponde juzgar esas cosas. Si ocupas el lugar de Dios, pecarás contra tu prójimo y contra Dios mismo. Mis palabras finales, Felipe, son: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La cuestión entonces no es la nutrición, la cuestión es la salvación. Espero que este video te haya ayudado en tus dudas. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Y como siempre, busca al Señor mientras pueda ser hallado.